Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a descubrir cómo era la moda en los años 60. Mi nombre es Aliwen Saint-Bonnet y hoy vamos a descubrir qué pasaba en el contexto social en esta década, que es una década que tiene mucho contenido. Es básicamente similar a los años 20 en cuanto a revolución. Voy a usar color, hoy me vestí para la ocasión, para, para destacar los colores de esta década, a ver cómo y por qué fue así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, veníamos de una posguerra. Veníamos de que, por ejemplo, empieza nuestra década, que en 1959 tenemos el pret-à-porter, que va a ser la revolución de la moda de las clases medias. Esto va a hacer que la gente pueda vestirse con las tendencias de la época, pero a un menor costo, porque ya no se necesitaba esto de hecho a medida, pieza por pieza, tan artesanal, sino que ya la cosa se empezaba a industrializar más, los tejidos se empezaban a abaratar, se empezaba a utilizar eh, tejidos artificiales y sintéticos, y se empezaba como a democratizar el tema de la moda. ¿Sí? Por un lado seguía la alta costura, que encabezada por las grandes figuras como Balenciaga, Yves Saint Laurent en este momento, Givenchy, pero ya los jóvenes empezaron a adaptarse a esta demanda social que era la moda más accesible. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos por aquí, arrancamos nuestra década 1960, vamos a situar aquí 1970, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba en la sociedad? ¿Qué pasaba en los 60? En los 60 la gente, los hijos de la posguerra, ya eran jóvenes, adolescentes jóvenes, y que ya no querían parecerse más a sus padres y mucho menos vestirse como ellos. Aquí hay un gran movimiento juvenil en esta época que que venía a desbancar un poco y a cuestionar todos los mandatos sociales. ¿Se acuerdan que en la década de los 50 teníamos esta imagen de la mujer perfecta, ama de casa perfecta, la esposa ideal? Todo esto desaparece. Los jóvenes ahora buscan libertad, la mujer sigue buscando esa libertad, esa independencia. Aparece el feminismo de la segunda ola. En la primera ola, que lo tuvimos más o menos en la década de los 20, la mujer lucha por poder trabajar y por poder votar, y en esta revolución busca también una igualdad de salarios, busca una igualdad en cuanto a poder acceder a la educación, y también un poder, digamos, una autoridad sobre su propio cuerpo. Por eso también esto favorece la revolución sexual de los 60, y también la aparición de la píldora anticonceptiva marca un antes y un después en cómo la mujer puede ser, digamos, dueña de su cuerpo también. En cuanto a otro sector de la sociedad que se refiere a los medios de comunicación, tenemos que los medios de comunicación van a marcar los lineamientos de la sociedad, la cultura popular, que es la que surge ahora, esta clase media incipiente, esta abundante clase media que antes no existía, eh, se va a regir por lo que muestra la televisión, por lo que muestra el cine, por lo que muestran sus ídolos musicales, eh, y van a marcar mucho las tendencias en cuanto a la vestimenta también, y las ideologías que empiezan a surgir en cuanto a esto de estas revoluciones de liberación. Tenemos el conflicto de la guerra de Vietnam, que ya venía de la década anterior, pero que se va a intensificar en esta década y que va a tener una respuesta por parte de los jóvenes de repudio absoluto. Los jóvenes se van a cuestionar que hay muchas decisiones que toman los políticos y que toma la gente más adulta que ellos, que no van a estar de acuerdo con sus ideales de juventud, de libertad, de paz, de amor, de, de buena onda, digamos, de estar bien. Van a cuestionar todo esto y va a ser la década de las revoluciones. Se va a extender hacia los 70, pero el germen de la revolución está aquí. En cuanto a moda propiamente dicha, vamos a ver que hay dos tendencias bastante marcadas y bastante diferentes. Por un lado, surge en Reino Unido la cultura mod, que viene de acortar la palabra modernist, que es una cultura justamente moderna, joven, que va a romper con toda la estética y la silueta de los 50 del New Look de Dior, y va a imponer unos vestidos hiper cortos,
incluso con unos colores que antes no se veían. Esto también es en respuesta un poco a la austeridad de la posguerra y esto que, bueno, colores muy serios, colores muy oscuros. Van a utilizarse los colores pasteles, los colores chillones, los colores puros, muy de la mano con la cultura popular, el pop art. Las obras de Andy Warhol, por ejemplo, y Roy Lichtenstein van a estar muy relacionadas, como siempre hemos visto. La moda y el arte van muy de la mano. Entonces, por un lado tenemos esta cultura moderna, esta tendencia de moda moderna con los vestidos cortos, el corte trapecio, o corte A, que le llaman, que libera también un poco la silueta de los 50, que teníamos muy marcado la silueta reloj de arena, en los 60 va a desaparecer, y van a reinar estos colores en abundancia que antes no había. ¿Y qué pasa con la ropa? La ropa se va a cortar y se va a minimizar. De hecho, en esta década nace nuestra querida minifalda. Un poco dicen por ahí que porque faltaba tela para hacer una falda y se hizo igual. Y otra es en cuanto a intentar otra vez desbancar todo esto, todo este patriarcado que había en cuanto a la moda femenina, porque la moda femenina estaba muy condicionada por la sociedad y muy condicionada por la sociedad conservadora, que mandaba a la mujer que te tienes que vestir de esta manera o de esta, y esto no se puede usar. Entonces, esta sociedad, que va a ser muy audaz, va a ser muy transgresora y muy rebelde, va a justamente desestabilizar todo esto conservador que había, todo este pensamiento conservador a la hora de vestirse, y va a imponer unas prendas muy escandalosas. Los vestidos cortos, el vestido baby doll o la silueta baby doll, que también es un poco esto de aniñar a la mujer. Si en los 50 era la esposa ideal, en los 60 es la joven, la adolescente que está saliendo, digamos, de la niñez, y esa va a ser como el ideal de belleza de esta época. Y vamos a tener la minifalda, los vestidos cortos, baby doll, vamos a tener las botas súper altas o go-go boots, que fueron muy, muy famosas en esta época, no altas de tacón, sino altas de caña. Y esto representaba a un sector de la sociedad que era, lo voy a poner por aquí, la cultura mod de Reino Unido. Vale, lo tenemos en UK. Esta es una tendencia que era muy seguida por la juventud. Luego vamos a tener la tendencia opuesta, que era todo lo contrario, que era mucho más conservadora, que era mucho más elegante, aristocrática, era un poco más de la clase media, pero de la clase media un poco más alta, y de una edad de más de los 20, 30 años. Y una de las figuras que va a ser referente va a ser nuestra querida Jackie Kennedy, quien fuera primera dama, y su estética va a impactar muchísimo, va a tener esto de aristocracia, elegancia, va a utilizar estos trajes de 2 piezas muy similares a los que Chanel planteaba ya en la década anterior, y los sets que son icónicos de Chanel, con collares de perlas, muy minimalista, muy línea pura, pero no estamos enseñando mucha piel. Esta va a ser, digamos, la otra tendencia que va a tener los 60 en cuanto a la moda. Va a estar como dividida en dos. Estas van a ser las tendencias populares, las más, digamos, seguidas, pero no van a ser las únicas tendencias que hay. Había mucho más. Tenemos, por un lado, la psicodelia, que va a invadir los estampados, va a tener este vínculo con el op art o arte óptico, también con el pop art de Warhol, van a estar muy ligadas. Vamos a tener también la parte de la androginia que surge en la moda, esto de derribar las barreras de género. Vamos a tener una figura muy influyente que va a ser David Bowie, que va a jugar justamente con los roles de género, va a utilizar en sus shows ropa de mujer, va a mezclarla con ropa de hombre, con ropa diseñada especialmente para él, rompiendo totalmente lo que se utilizaba en los 50. O sea, nada, si vemos una foto de David Bowie en un concierto, vamos a ver que nada tiene que ver con el New Look de Dior, por ejemplo.
vamos a tener esto por aquí y luego vamos a tener otro hito que es importante aquí en 1969, que con la llegada del hombre a la luna hubo, y además coincidió con que se estaban desarrollando muchos materiales sintéticos como el PVC, los brillos y los metalizados, va a haber un boom en la moda que fue una colección que duró muy poco tiempo porque fue, digamos, en el boom de este momento, pero fue muy conocida y muy especial, que fue la Space Age. De hecho, Pierre Cardin fue uno de los que presentó una colección Space Age, ligada también con la androginia, porque lanzó colecciones de piezas que podían ser usadas tanto por hombres como por mujeres. Y fue como una estética muy particular de este año en particular, pero que se inmortalizó en la historia de la moda. Pasan todas las décadas, las estrellas de Hollywood y del mundo de la moda y del mundo de la música van a hacer un impacto muy profundo en el colectivo para la hora de vestirse y de tomar referencia como icono de moda. En esta época tenemos bueno, de David Bowie, que ya lo hemos visto, espero que no me quiero olvidar de ninguno, a Brigitte Bardot, que también tuvo que ver con la revolución sexual, con esto de mostrar un poco más de piel, de sexualizar a la mujer, de que la mujer pueda libremente mostrar su cuerpo también sin necesidad de ser juzgada. Tenemos, por otro lado, que es un icono de la cultura mod, a Twiggy, y yo creo que se escribe así. ¿Lo digo bien? Sí. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, a Jackie Kennedy ya la hemos mencionado, y hacia final de la década tenemos otra estrella, icono de la moda, modelo y creadora de tendencia, a nuestra querida Jane Birkin. Vamos a ponerla por aquí. Jane Birkin, que Birkin va a dar nombre a uno de los bolsos más icónicos de la casa Hermès, que ya lo veremos en la década siguiente. Bien, vamos a la parte que nos interesa, que es el tema de qué se utilizaba en la moda. En la moda habíamos hablado que teníamos los vestidos en corte A, también empezaron a usarse las gafas XL, gafas de pasta con marcos blancos o marcos de colores, muy utilizadas, sombreros tipo Pamela, muy grandes, collares también de perlas, las botas altas, de caña alta, como lo hemos mencionado. También triunfaban los trajes de chaqueta, como los que usaba Jackie Kennedy, y los vestidos, vestidos baby doll y vestidos estampados psicodélicos. Emilio Pucci fue uno de los diseñadores que explotó este recurso del estampado a tope. Vamos a ver los hitos de la moda en esta década. Vamos a ver qué pasa. La década arranca fuerte. La década arranca en 1962, ¿sí? Se presentó la bikini a todo el mundo. La bikini había sido creada en 1940, pero no tuvo aceptación social hasta que en 1962, en una película de James Bond, Úrsula Andress la muestra en una escena saliendo del agua con su bikini radiante. Fíjense, o sea, la bikini tuvo 20 años de creación y tuvo que esperar 20 años para ver la luz y para que la sociedad la aceptara. Una cosa que para nosotros hoy es muy normal. Por eso hay que entender un poco qué fue posible en esta década. Bien, ¿qué más tenemos? Más cosas. En 1964 tenemos que Mary Quant, aunque también se le atribuye a André Courrèges, está un poco disputada la creación de la minifalda. Vamos a poner la minifalda. Mini era el prefijo que se usaba en todo. Mini vestido, minifalda, todo corto. Bien, ¿qué más? En 1965 tenemos que Yves Saint Laurent, que ya la venía liando desde hace tiempo, que también se desprende un poco de la... De hecho, se desprende bastante de la estética de Dior, muy conservadora. En 1965 va a abrir su tienda de Rive Gauche en París,
quiere decir ribera izquierda. La ribera izquierda del Sena y la zona izquierda de París era considerada más bohemia, más joven. Va a abrir su boutique Rive Gauche, que es todo de prêt-à-porter, es decir, que lleva la moda, o sea, él decía que el concepto, la forma de concebir y la forma de diseñar, tanto para la alta costura como para el prêt-à-porter, es el mismo. Lo único que cambian son los materiales y la forma de fabricación. Es el primero, bueno, habíamos hablado de que Pierre Cardin ya había lanzado en el 59 una colección de prêt-à-porter, pero es el primero que lo hace expresamente siendo un diseñador de alta costura que incluso trabajó para Dior. O sea, fue muy importante que él hiciera esto en este momento de la década. ¿Vale? ¿Qué tenemos también? Bueno, a ver, es que hay mucha cosa, no me entra. 1966 tenemos que Paco Rabanne, que también estaba por ahí dando vueltas, va a diseñar sus icónicos vestidos de malla que tuvieron hace un par de años un revival, pero fueron diseñados en el 66. ¿Qué mes? ¿Qué mes? Bien. En 1967, ya llegando hacia el final de la década, las revoluciones estaban a tope. En 1967 se realiza el Summer of Love, que fue un festival muy grande, que fue la explosión hippie. La moda hippie empieza en estos últimos 3 años de la década y se va a extender durante la década de los 70, que también ya lo veremos. Para este entonces los Beatles, los Rolling ya eran figuras de la juventud, con su música y con su estética, marcaban mucho esto y por supuesto el repudio a el racismo, a la homofobia, a la guerra. O sea, era todo una protesta social constante expresada a través de la ropa. O sea, que fíjense qué importante el rol de la vestimenta para transmitir un mensaje en un momento histórico. Para la gente que dice que la moda es superflua, no, la moda viene con historia y cada década tiene su porqué. O sea, por eso me gusta analizar el por qué la gente se vestía así. Lamentablemente yo en los 60 no había nacido, pero me gusta saber de dónde viene todo esto. Y por último, también en el 69, que se estaba gestando todo esto, o sea, se estaban gestando muchas movidas culturales y muchas movidas a nivel estilo y a nivel moda y a nivel vestimenta. Este mismo año también fue el año del Woodstock. El Woodstock esto fue en Estados Unidos, fue el festival más grande del hippismo y fue una cosa súper icónica y fue una gran protesta a lo que se estaba cosiendo en el contexto político y económico sobre todo de Estados Unidos con el tema de la guerra. Bien, este es mi resumen. Yo quiero resumir más, pero hay muchas cosas que hay que decir más. Entonces, este es el resumen de lo que estaba pasando en la década, y la década que nos dejó una moda fantástica, una moda colorida, una moda innovadora. Los 60 y los 70, que los veremos en el próximo video, son siempre la moda seguiños a esta época, porque, a ver, es lo que decía, yo no nací en esta época, no estaba viva en esta época, pero me imagino que fue una revolución y para el sector, digamos, femenino, fue una liberación muy importante. Y la moda acompañó fielmente a esas mentes y a esas ideologías que buscaban la liberación. Entonces, me parece que la moda incluso es una herramienta histórica de protesta. Bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado mi análisis. Me pueden dejar en comentarios lo que quieran que analicemos, lo que quieran saber, historia de lo que quieran saber. Haré también más adelante un análisis de cada diseñador, analizaremos cada diseñador, cada casa de moda, pero si quieren pedirme algo, pues ya lo pueden hacer a través de los comentarios. Me encanta que haya feedback. Y nos vemos en el próximo video de la moda en los años 70. Hasta la próxima.